Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos dando gracias, Dios Todopoderoso, porque nos das la libertad de adorarte, de alabarte en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, pedimos que la presencia del Espíritu Santo se haga aquí en nuestra reunión y que cada uno de nosotros salga bendecido, Dios Todopoderoso. Y yo lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días y feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Vemos muchas visitas, sean todos bienvenidos. Allá una pareja, bienvenidos. ¿De dónde nos visitan? De Aurora. De Aurora. Okay. Bienvenidos. Aquí los hermanos que vienen de Palatine, pero ahora traen una visita nueva. No sé el nombre de ella, pero... Oh, sí, pues. Bienvenida. Y la mamá de nuestro predicador en Portillo, está su mamá y las otras compañeras de Maranatá, se nos dio Griselda y sus hijos, bienvenidos. Y de este lado, bueno, la familia Lara, que también nos acompaña ahora completa, bienvenidos. Mi hermano Ricardo Rivera y los papás de la bebé que presentaron, ya los conocemos, Juanito y su familia. Sean todos bienvenidos y en general, pues bienvenidos aquí a nuestra iglesia Ágape. Ahora vamos a pasar con la lectura bíblica, que la vamos a encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo del 13 al 18. Mateo 16, versículo 13 al 18. Dice así. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Ahora vamos a proseguir con nuestro himno, que es el número 242. Vamos a escucharlo. ¿Lo pueden proyectar, por favor? Nuestra
consolación en el dolor. Ahora sí nos podemos, bueno, antes alguna petición o agradecimiento a alguien que tenga, que lo quiera expresar. Yo quiero que oren por mi niña, la van a operar el jueves, le salió una hernia, que no hay riesgos para los bebés, ¿no? Pero oremos por ella, que Dios haga el milagro. Así le pasó a una sobrina y todo salió bien, bonito, así que bueno, yo tengo esa experiencia y todo va a salir bien. Por ahí, Ana María Felipe. ¿No? Bueno, yo quiero que oremos por los primos con cáncer, allá para saliendo poco a poco. Y una vecina también que tiene cáncer también y parece que Dios habla con ella y está ya recuperándose. Y bueno, por las personas que están enfermas en el trabajo. Ana Sajil. También yo pido oración por mi prima Nancy en Santo Domingo, que va a ser operada el jueves. El sábado pasado también pedí oración por ella. Había salido de diagnosticar un cáncer. Y el jueves va a hacer su cirugía. Así que, hermanos, por favor, si nos ayudan a hablar con el Señor de corazón para que Dios tenga misericordia y interceda en esa cirugía. Amén. ¿Alguien más de este lado? ¿No pasamos del otro lado? Acá ha habido manos levantadas. A ver, vamos. Primero con la visita que levantó primero su mano allá atrás. Sí, pido oración por mi iglesia Pax Baile en Aurora. Ajá. Para que pronto abran sus puertas y quiten ese temor que hay todavía y que pronto abran sus puertas. Bueno, pues nos sentimos bien contentos con la presencia de ustedes dos y pues si abren sus puertas, pues ojalá y nos sigan visitando algunos sábados aquí. Ahora sí, acá. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios más que nada porque mi hija está aquí con nosotros, conmigo, y qué mejor lugar que estar en el templo, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque hemos pasado por tribulación, pero hemos visto la mano del Señor que ha estado con nosotros. Amén. Y pues le quiero dar honra y gloria a Él y las gracias por todo. Amén. Muchas gracias, Griselda. Yo quiero pedir por una compañera de trabajo. Ella ya está un poco mayor y está con la enfermedad esta. Y ella estaba muy espantada. Decía, ahí no quiero ir al hospital porque me van a matar ahí, me van a pegar. Pero no, nada de eso ha pasado. Solo sabemos que está enferma y queremos ponerle por ella que se recupere. Amén. Y bueno, yo también tengo un agradecimiento. Recuerden el sábado pasado que dije que había ido a visitar a una persona enferma de coronavirus, que vi que a muchos se le hicieron los ojos así grandes. Pero no, tranquilos, ya tercer prueba, 2 pruebas positivo y la última prueba que se hizo ya salió negativa, así que ya pues venció esa enfermedad y la fui a visitar el domingo, ya no tenía el coronavirus, pero ella le entregaron los resultados hace apenas 2 días, que se lo había hecho el miércoles antes del domingo, entonces pues es una alegría. Pues, vive aquí en Carpentersville y bueno, pues nos conocemos desde que teníamos 15 años y pues, realmente pues me da mucho gusto que ya esté completamente sana. Y también vamos a pedir por nuestro predicador Eric Portillo para que las palabras que salgan de su boca sean palabras bíblicas. Así que si por favor nos podemos poner de rodillas para hacer esta oración. Señor, te damos gracias por la presencia de muchos hermanos de otras iglesias. Tú sabes que han venido de la iglesia de Aurora, de la iglesia Maranatá, personas de la iglesia de Palatine que están acudiendo aquí a tu iglesia Ágape, Señor, y sobre todo te seguimos pidiendo para que en los corazones de las personas que puedan abrir las puertas de las iglesias, Señor. Si ya está autorizado que puedan abrirlas, Señor, quítales ese miedo. Que no seamos como
los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca con Él y tenían miedo ahí en ese lugar, Señor. He visto los lugares como el casino, muchos lugares que están abiertos y me da tristeza ver los estacionamientos completamente llenos y ver aquí nuestra iglesia con ese temor de que aquí se van a venir a contagiar. Y sin embargo estamos trabajando. En cualquier lugar podemos contagiarnos, pero aquí venimos a escuchar de tu palabra, Señor, y debemos de tener esa fe y esa confianza en ti, Señor. Por cada una de las peticiones que han puesto en manifiesto los hermanos y hermanas en este momento, Señor, pues pedimos por esas operaciones que van a tener sus familiares, amigos, por esas personas enfermas, Señor, para que sean tus manos las que los cuiden y las que los lleven a restablecer su salud al 100%, Señor. Te pedimos por el predicador, Eric Portillo, que nos acompaña, para que lo que él diga sea conforme a tu santa palabra, Señor, y no conforme a los pensamientos de él, Señor. Así que ponemos esta prédica en nuestras manos para que sea de gran ayuda para cada uno de nosotros y que sea de fortalecimiento en este día bendito y santificado por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora sí en nuestros lugares a disfrutar del video de Probar y Vete esta semana, este sábado, así que lo pueden proyectar. Probar y Ver, historia de hoy. Ladrón fiel. Aquel viernes en la noche, yo salí de casa para ir por primera vez a una reunión del grupo pequeño. Como no conocía bien la dirección, procuré salir mucho antes, previendo que tendría dificultades para encontrar la residencia donde sería la reunión. Yo estaba tranquila, sin pensar en ningún problema. ¡Sube el auto! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es un asalto! ¡Muévase! ¡Vamos, vamos, vamos! Señora, obedezca y quédese tranquila. Cierre la boca y quédese tranquila. Camino a la iglesia. Hermano, aquí está su bolso. Mira lo que encontré, viejo. Talonarios de cheques, dinero, tarjeta de crédito. Vamos, déjala ir. Déjala ir ahora, déjala. Entonces baja rápido. ¡Anda, baja, baja! Buenas noches. Disculpen el retraso, pero acabo de ser asaltada. Se llevaron todo. Se llevaron mi auto, con mi bolso, todo lo que tenía se lo llevaron. ¿Pero el auto tenía seguro? Más o menos hace unos 15 días mi esposo puso un seguro. Pero lo más triste de todo es que dentro de mi bolso estaban mis documentos, estaba también mi Biblia, mi sobre de diezmo dentro, y se lo llevaron todo, no sé qué hacer. Lo que hay que hacer ahora es ir a la delegación. Haremos una denuncia a la policía para que tú recibas el seguro. Mientras tanto, los hermanos se quedarán aquí orando. ¿Está bien?
Vamos. A mi entender, el diezmo no había sido devuelto a Dios. Entonces, con el corazón agradecido por estar con vida, después de aquel terrible asalto, yo tomé un sobre nuevo y devolví otro diezmo por el mismo valor. Al día siguiente, sábado, mi familia y yo teníamos muchos motivos para agradecer a Dios. En el momento de la adoración, pusimos en la bandeja no solo los diezmos y las ofrendas, sino que entregamos nuestra vida como una ofrenda viva de sacrificio delante del gran amor de nuestro Padre Celestial. ¿Aló? Hola, Dora. Hola, hermana, ¿cómo está? ¿Acaso escuché bien? Usted me dijo que había sido asaltada el día viernes. Cierto. Entonces, la llamo porque yo estuve en la iglesia y encontré un sobre de diezmo ahí en la recepción, con su nombre. Pero, ¿cómo es posible? El mismo valor que usted entregó el sábado. Estoy pensando que fue el ladrón el que devolvió el otro sobre de diezmo. Yo pienso lo siguiente. Estaba viendo un evento del colegio en la iglesia y quedó todo el día abierto porque tengo la programación de la mañana y de la tarde. El ladrón debe haber encontrado facilidad para entrar y entonces dejó el sobre. Eso es un milagro, ¿no? ¿Milagro? Sí. Ladrón devolviendo dinero. Esto también lo vamos a registrar como diezmo, así como gratitud por la devolución. Sí, exacto. ¡Qué bendición! Bien, un abrazo. Bien, que Dios la bendiga, hermana. Por un instante, yo pensé que perdería mi vida, pero Dios, en su infinita misericordia, me protegió, librándome de aquellos delincuentes, e incluso haciendo que ellos fueran hasta la iglesia a devolver el sobre con el diezmo. Esta es la mayor prueba de que el diezmo es santo. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Es el momento en que los diáconos se ponen de pie para recibir los diezmos y las ofrendas de cada uno. No sabemos qué pasaría con ese ladrón, pero ojalá y le haya tocado el corazón al Espíritu Santo y tal vez haya cambiado en algún momento de su vida. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero, aclamad al Cristo Rey y Creador, hazme lo mejor primero, oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el mismo liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá.
Señor, te damos gracias porque esta semana nos has cuidado, nos has proporcionado trabajo, Señor, y gracias a eso hoy hemos contribuido en estos diezmos, en estas ofrendas, sobre todo para esparcir tu evangelio, Señor, a otros lugares donde aún no existen iglesias, aún donde hacen falta Biblias o folletos que hablen acerca de ti, Señor. Y danos sabiduría para que lo que haya quedado en nuestra cartera, en nuestros bolsillos, lo utilicemos de manera correcta para nuestro sustento. Y te damos gracias por la salud que nos has dado, Señor. Gracias por todo. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora sí viene la predicación, que pues parece que es de la confesión de Pedro. Y pues dejo el micrófono con nuestro predicador, Eric Portillo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Feliz sábado para todos. Yo nuevamente estoy contento de estar acá. Después de la reapertura de ciertas iglesias, porque no han abierto todas, este es mi tercer sábado que me reúno en iglesia, y en este tercer sábado 2 me ha tocado predicar. Amén. Uno en Rafa y otro acá. Y la verdad, pues Dios es el que obra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quisiera que nos alegráramos en Dios ahora, pues. Quisiera ver, que cuando a uno le gusta algo, se ve en los ojos y en la expresión de la cara, ¿sí o no? Amén. Yo estoy contento con algo, se ve que mis ojos están brillosos y que mi cara está sonriendo. Así que me gustaría de que nos pongamos con ojos brillosos y con caras sonrientes, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Hemos pedido que Dios bendiga nuestra reunión. Amén. Yo sí lo he pedido y ustedes también así lo han pedido. Que Dios bendiga nuestra reunión. Seguido me acuerdo del pasaje cuando Moisés le dice a Dios: si tú no vas con nosotros, entonces también. Seguido me acuerdo de ese pasaje porque yo también le digo a Dios: si el Espíritu Santo no está acá, entonces ¿para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo no está acá? Esta reunión no tiene valor a menos que el Espíritu Santo esté acá y que nuestra adoración lleve la aprobación del Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Sí, Señor. Y como un gran predicador dijo, lo que Dios nos dio para adorarle no es un templo, no es una casa, sino es el tiempo. El sábado es lo que Dios nos dio para adorarnos desde el primer principio de la creación. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y todo lo que en ellos hay, y el sábado descansó y nos lo dio a nosotros para que lo adoráramos. Así es de que el tiempo es lo que Dios nos dio a nosotros para adorarlo. Amén. Le dijo a Adán y a Eva: aquí está tu iglesia, aquí está una casa, aquí me vas a adorar. Le dijo: aquí está el séptimo día, y lo declaró santo, que quiere decir apartado para Dios. Así es de que pedimos que el Espíritu Santo hoy nos acompañe. Le pedimos a las visitas que tengan paciencia, y oro por ellos para que se sientan bien aquí en la iglesia. Vamos a leer la lectura bíblica, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18.
Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera 2015. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera 2015. Yo sé que la mayoría de ustedes usan la Reina Valera 1960. Pero como yo soy millennial, yo uso la 2015. No se crea. Uso la versión también internacional en algunas veces y la 95 muchas veces, es la que más uso, la 95. En esta ocasión voy a usar la 2015. Vamos a leer. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado o dichoso, como dicen algunas versiones de ustedes, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Palabra de Dios. Está bastante larga la cita bíblica, ¿verdad? Y ustedes se preguntan: ¿qué dirá el predicador de todo esto? O otros dirán: lo que el predicador va a decir, yo ya me lo sé. El tema se llama Mi Iglesia, y esa expresión Mi Iglesia está incorporada en el último versículo que acabamos de leer. Y es que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es de que el dueño, el propietario de la iglesia se llama Jesucristo. La iglesia no es mía, la iglesia no es de Tony, la iglesia no es de ningún anciano ni de ningún pastor. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Él la compró con su propia sangre. La iglesia es la congregación de hermanos. La iglesia universal es aquella congregación de hermanos. Pero en un sentido espiritual, yo soy la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia de mi Señor Jesucristo, a quien Él compró con su propia sangre. Y según palabra del apóstol Pedro en su carta, somos preciosos. Tenemos un valor invaluable, porque fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el tesoro más grande que se encuentra sobre esta tierra se llama iglesia, y es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual usted y yo pertenecemos. Amén. Que Dios me lo bendiga. El sermón ha terminado y nos vamos. ¿No? ¿Continúo? Vamos a continuar. Porque como los veo aburridos, yo digo: cuando la iglesia está aburrida, yo termino en 5 minutos y nos vamos. ¿Qué le parece? ¿Ya? A mí me gustan los sermones cortos. Yo cuando estoy sentado ahí con ustedes, me gustan los sermones así rapidito, así calientito, así como el vaso de leche caliente, pues rapidito. Ya, miren, a mí me gustan los sermones cortos, pero hay que darle por lo menos al sermón 40 minutos, ¿no? Ok. Así es de que estamos convencidos de lo que hasta aquí vamos diciendo. Jesucristo es el dueño de la iglesia. La iglesia es aquel pequeño grupo de hermanos, aquella congregación de hermanos que se reúnen en todo el mundo. Y que yo soy la iglesia, y que tengo un valor. No hay oro y plata que lo pueda comprar. Y que lo más lindo y preciado que hay en este mundo se llama iglesia. Y es aquella iglesia que Dios compró con su verdadera sangre, y que somos llamados a ser verdaderos cristianos en Cristo Jesús. Somos llamados a ser verdaderos cristianos en Cristo Jesús. Pues ahí está la introducción, y ahora vamos a desglosarlo el texto bíblico. Vean que Jesús estaba en Cesarea de Filipo.
se había salido de la región de Israel, se había salido de la región de Judea. Estaba en tierra pagana con sus discípulos, con aquel pequeño grupo que nunca lo abandonaba, porque en Juan 6 yo veo que muchos lo abandonaron. Yo leyendo Juan 6, al final de los versículos, yo veo que muchos abandonaron a Jesús. Y que Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? Y ellos dijo, no, ¿a dónde iríamos si solo tú tienes palabras de vida? Y las dijo Pedro. Entre ese pequeño grupo que seguía a Jesucristo, yo veo a Pedro muy activo, pues yo lo veo muy activo. Él hablaba, él pienso que participaba, pienso que si decía, ¿quién quiere ir a comprar la comida? Pedro decía, yo voy, o al menos decía, ve tú, daba una orden al menos, pero Pedro era participante, ¿verdad? Yo lo veía bien participativo, bien expresivo a Pedro, pero Pedro era así como por decirlo la voz del grupo. Pedro era, como así decirlo, la voz del grupo. O sea, lo que Pedro decía era lo que el grupo aprobaba. ¿Sí? Lo que Pedro decía era lo que el grupo aprobaba. Pues ese era el que hablaba, ¿verdad? Antes de que otro hable, Pedro ya hablaba. Así es de que, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dijo Jesús la primera pregunta. Y lo hizo allá, en tierra pagana. La razón por la cual los había sacado del entorno de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos y de todos los religiosos de la época, es porque quería tener un momento aparte con este grupito. Había llegado la hora de enseñarles, de instruirles y de que su fe se acrecentara, se solidificara, pero en algo bien importante que era verdad presente para ellos, en que Jesucristo es el Cristo, en que Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador de este mundo. Y él les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Por así decirlo, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Y dice que dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, dijeron. Otros dicen que eres Elías, dijeron. Otros dicen que eres, dice, Jeremías. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. 4 maneras de pensar de la gente afuera. Jesús ya la sabía que la gente así pensaba, pero quiso, es que Jesús a mí me gusta cuando él, o sea, Jesús sus conversaciones son de preguntas, más que todo de preguntas. Jesús hace preguntas. Es más, cuando Jesús le hacía una pregunta, él le volvía otra pregunta. O sea, la cosa se ponía bien buena entre la plática de Jesús, cómo él introducía una clase, porque aquí les va a dar una clase y está introduciendo una clase, pero está llamando la atención primeramente de ellos, está golpeando al cerebro de ellos para que piensen. Entonces dijo Jesús, y luego diría una hermana mexicana que conozco, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras que Pedro pronunció fueron dadas por el Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo puso esas palabras de fuego en la boca del apóstol Pedro. Y fue la respuesta de la iglesia. La voz de Pedro representaba la respuesta del grupo. No necesitaba que otro contestara. Pedro estaba contestando la fe del grupo ahí. El Espíritu Santo no había llegado solo a Pedro, sino había llegado para darle convicción al grupito allí reunido en Cesarea de Filipo. Y Ellen White dice que estaban por allá en una aldea, porque Jesús había pasado orando toda la noche. Tan importante era el tema que Jesús iba a tratar, que se la había pasado orando para luego después introducirse a ellos. Jesús le dijo a Pedro que Pedro era bienaventurado y le dijo el nombre completo: Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Dios se comunica a través del Espíritu Santo con los hombres y nos hace decir palabras verdaderas.
palabras eternas. El Espíritu Santo de una manera invisible llega a tu mente, a tu corazón y te hace decir expresiones que son de bendiciones para los demás. Muchas veces tu voz, tus palabras, tus consejos llevan aliento de vida para vida, sabor de vida para vida. Muchas veces tus palabras hacia los demás les han arreglado el día, les han hecho la semana, les han hecho el mes y han pasado atribulados, porque el Espíritu Santo obra a través de ti en misericordia para alcanzar a aquellos corazones tristes y atribulados que hay en el mundo. Y muchas veces tú dices, alabado sea Dios, a través de una persona que te ha hablado con sabor de vida para vida por medio del Espíritu Santo. Me llama la atención el decir allá afuera de Jesucristo. El decir, algunos dicen y algunos dicen. Vayamos al presente ahorita. Por cierto, nosotros creemos igual que Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 ¿Por dónde me están viendo, muchachos? Dicen que llego hasta Centroamérica o no sé dónde. Bueno, predicadores del Salvador, así que si escuchan una palabra un poco salvadoreña van a saber de dónde soy. La gente creía diferentes cosas, Ricardo. Ricardo, es un gusto de verte. Sabes que a mí siempre me da alegría verte en la iglesia. Saben que yo evangelicé a Ricardo, pero vieron el evangelio que yo le di a Ricardo. No fue la fe de Jesús, fue Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Daniel 2, Daniel 7, y ahí está Ricardo. Ricardo, Dios te bendiga. Así es de que, si hoy salimos a la calle y hacemos una pregunta parecida a la que Jesús le hizo a los discípulos, pero hoy la hacemos allá afuera. Este es un país protestante. Muchos allá afuera asisten a iglesias. Muchos no asisten, pero han leído la Biblia. Gran parte desde chiquitos nos llevaron a escuelas dominicales y se saben y tienen conocimiento de la Biblia. Poquito, pero saben. Y si nosotros hiciéramos una pregunta hoy en día y esta pregunta la formuláramos de esta manera y dijera la pregunta, como buen reportero dijéramos, y para ustedes, ¿cuál es el día de reposo en el cual se debe de adorar a Dios? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de la gente hacia mí? ¿Cuál? Sí, tiene parte de verdad, pero ¿qué cree que la gente me diría? Yo salgo a preguntar y la gente me diría así, de esta manera. Algunos dicen que el viernes, ¿conoces personas que guardan el viernes? Yo sí. Los musulmanes no guardan. Algunos me dirían, algunos dicen que el viernes. Otros me dirían, algunos dicen que el domingo. He visto gente en internet que guarda el miércoles. Otros me dirían, otros dicen que el miércoles. Y algunos me dirían, otros dicen que es el sábado. Y otros me dirían, algunos dicen que todos los días son de Dios y que no hay día especial para adorarle, sino que todos los días son de Dios. ¿Acaso no esas fueran las respuestas que yo consiguiera si hiciera esa pregunta? ¿Acaso no esa fuera la respuesta que yo consiguiera? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No es eso ustedes lo que han escuchado allá afuera? ¿Por qué la gente contestaría de esa manera? ¿En qué reside el problema para que la gente me contestaría de esa manera? ¿En qué estaría el problema? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Jesucristo les dijo, aún a los religiosos de su época, ignoráis las escrituras? Aún a los religiosos de su época. Y eso es para llamar la atención y dar tristeza como humanos que somos, y débiles e ignorantes e inútiles que somos, la verdad.
Porque miren, como hombres, cuando uno dice hombres, ahí involucra mujeres y niños. En las predicaciones, cuando uno dice hombre, ahí va todo. Porque uno como hombre tiende a caer presa de la cultura, presa de la tradición, presa de lo que ve. Como se hace, así ha de ser. Y descuidamos el estudio personal delicado hacia nosotros. Porque entender a Dios y conocer de su palabra es algo que tiene que ver conmigo mismo y la vida futura. Mi vida eterna está en juego. Y debo de leer la palabra de Dios para tener respuestas precisas, respuestas verdaderas. Debo de leer la palabra de Dios, pero ¿cómo debo de leerla? Si mucha gente la lee y cree de diferente manera. Debo de leerla con un espíritu, dice el Salmo, de humillación, con un espíritu contrito, con un espíritu humillado, y pedirle a Dios que me dé esa dirección, porque Dios está tan dispuesto, dijo Jesús, a darle el Espíritu Santo a sus hijos, como ustedes a los suyos, en darles pan. Así es de que Dios está tan dispuesto a darnos a nosotros el Espíritu Santo. ¿Saben que creo que Dios me llamó al Evangelio a mí a los 20, 21 años? Yo sí creo, porque ya muchas veces he dicho, yo me sentía bien allá afuera en el mundo. Yo me sentía bien. Me gustaba esa cosa de bailar, me gustaba esa cosa de andar divirtiéndome, y a mí yo me la pasaba bien. Yo, pues, esto de estar en la iglesia se me hacía como muy aburrido. Y si me acercaba a una iglesia no adventista era porque había muchas muchachas y había comida en los patios de las iglesias. Allá en nuestras tierras hay comida en los patios de las iglesias los miércoles, los sábados en la tarde, los domingos en la mañana, y pues es fácil ir a una iglesia y comprar algo. Y de paso ves cómo está el ambiente ahí. Muchas veces fui inventado a entrar, pero nunca entré a una iglesia. Pero yo empecé a leer la palabra de Dios por mí mismo en mi casa. Y créanmelo, oigan ustedes, que cuando yo leía esa Biblia por primera vez, para mí era como dulce en mi lengua. A mí me gustaba, era fascinante leer. Mira que yo no entendía de lo que hoy entiendo, pero a mí me gustaba mucho. Y es que es un sabor que le encontraba a la Biblia. Créanmelo, había un Nuevo Testamento en la casa que había sido llevado por un hermano que había estado en el ejército y estaba nuevo. Lo huelía, el olor a la Biblia nueva me gustaba. ¿Nunca han olido pues? ¿Nunca han olido una Biblia nueva? El olor a papel nuevo. Hasta eso me gustaba. Y recuerdo que cuando leí todo lo que es el martirio de Jesús, sobre una piedra allá cerca de un río de mi casa, yo llorando, yo solito ahí entre los árboles. Y no entendía, no pertenecía a ninguna religión. No tenía fe adventista, no tenía fe príncipe de paz, no tenía fe asamblea de Dios. Yo estaba leyendo la Biblia en mi casa. Pero el Espíritu Santo había llegado a mi vida, la verdad que sí. El Espíritu Santo había llegado a mi vida y había despertado un amor que era un fuego para la palabra de Dios. Yo me rebuscaba por leer la Biblia y estudiaba en el colegio, pero daba tiempo para leer la Biblia. La leía. Y no era un niño ejemplar, no era un muchacho ejemplar, era un tremendo picarón pervertido leyendo ahí la Biblia. Que si mi mamá me hubiera visto, hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? Te vas a quemar. Eso hubiera dicho mi mamá, te vas a quemar, porque pues mi carácter estaba yo pésimo. Hoy le comento a Tony de que su voz con mi voz, o sea, así fuerte, pareciera que somos familia, ¿no? Así como es que de allá, así somos, así hablamos fuertes, así, ásperos, así, fuertones somos allá, tenemos como tono caribeño. Así es de que el Espíritu Santo estaba trabajando en mí y a mí me gustó mucho leer la palabra de Dios. Y luego vino la enseñanza adventista, que para mí fue como una bomba. El que yo viera el libro de Apocalipsis y lo pudiera entender, para
algo sorprendente, como la mejor película que yo alguna vez había visto. Y digo película porque lo estaban pasando en PowerPoint. Y yo estaba comprendiendo, y las palabras del predicador es que estaban envueltas del Espíritu Santo. Yo no lo puedo negar. Es que aún todavía escucho aquellas voces con qué autoridad citaba la palabra de Dios. Con qué autoridad ese hombre citaba la palabra de Dios. Tanto que cautivaba mi corazón y yo me quedaba pasmado. Porque ese hombre estaba citando la palabra de Dios y yo la comprendía. Y fue así como a los 21 años fui adventista del séptimo día. Ese hombre atrevido, y ya no vive, ya murió, dijo: te vas a bautizar este sábado. Y yo sé que por su pensar humano no me hubiera dicho eso, porque a nadie le dices a la primera semana de conferencias: te vas a bautizar ese sábado. Pero de una manera que pudiera parecer una broma, dijo: te vas a bautizar este sábado. Y yo dije: sí, me voy a bautizar. Y hoy creo que fue el Espíritu Santo quien puso las palabras en ese hombre y dijo: te vas a bautizar este sábado. Y así fue como llegué a la iglesia. Y estando en la iglesia he hecho las cosas muchas veces mal. He caído muchas veces. He obrado el mal muchas veces. Pero siempre he visto a mi Señor Jesucristo como la roca de mi salvación. El único que me puede sacar de cualquier fondo cenagoso donde yo me encuentre. Siempre he visto en mi Señor Jesucristo como mi única esperanza de vida para que yo me salve. Y verdaderamente, sin la fe en mi Señor Jesucristo, yo mismo estaría perdido. Yo mismo estaría perdido. Así es de que el Espíritu Santo fue un papel bien importante en la iglesia. Y Jesucristo dice: tú eres Pedro. Jesucristo dice: tú eres Pedro, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca que Jesucristo menciona en este versículo no es Pedro. Eso lo sabemos muy bien. Y para las visitas, eso tendría que quedar hoy claro. La iglesia está fundada ¿en qué? En Jesucristo, en su cuerpo ensangrentado, puesto en la cruz del Calvario. Ahí se instituyó la iglesia de mi Señor Jesucristo. Ningún hombre mortal y finito puede ser el fundamento de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Dios. Ningún hombre mortal y finito, dado al pecado, puede ser el fundamento de la iglesia. Mas sin embargo, durante miles de años, en esos tiempos de oscurantismo, miles y miles fueron a la sepultura creyendo que Pedro era el fundamento de la iglesia. ¿Cuál fue el problema? Dejaron de leer la santa palabra de Dios. Y muchos de ellos hubieran querido conocer la verdad, pero es que no se les daba, porque Satanás había ocultado al pueblo la palabra de Dios para que conociera la verdad. Como que está muy chiquita tu Biblia, ¿no? Me da pereza leerla así. Okay. Pero sí está bonita, ¿eh? Puedes andar cargando en cualquier lado. Entonces Satanás había escondido la palabra de Dios, y de esa manera había conseguido que las multitudes crecieran en ignorancia espiritual. Ahora no la ha escondido, pero ahora nos entretiene con mil cosas, ¿no? Ahora Satanás se las inventó y nos entretiene con mil cosas. ¿Sabe? En esto de la entretención, me acuerdo cuando Moisés y Aarón llegaron al faraón y le dijeron: déjanos ir a adorar a Dios y luego volvemos. ¿Verdad que así dice? ¿Y cuál fue la respuesta de faraón? Ustedes lo que están son ociosos, faltas de trabajo. Tomen más trabajo, sinvergüenzas, tomen más trabajo. ¿Y por qué creen que Faraón les dio más trabajo? Para que no fueran a adorar a Dios. Y les duplicó el trabajo. ¿Y acaso no es eso lo que Satanás está haciendo hoy en nuestros días?
duplicarnos el trabajo. ¿Quieres ir a la iglesia? Toma más trabajo. ¿Quieres leer la Biblia? Toma más trabajo. ¿Quieres leer tu lección? Toma más trabajo. Y más trabajo. Y más trabajo. Y más trabajo. Es lo que Satanás está haciendo en nuestros días. ¿Sí o no? ¿Cuántas gentes no se meten en proyectos y en planes bien arriesgados? Deudas enormes hasta de 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 dólares a pagar en 30 años. Prácticamente ahogados durante 30 años. Prácticamente Satanás les aseguró ya. Los aseguró porque tiempo para otra cosa no tienen más que solamente ¿para qué cosa? Para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y Eric Portillo probablemente puede ser un huevón porque no quiere trabajar más de 8 horas. Dice. Más de 8 horas no quiere trabajar. El hombre en Cristo tiene que darle tiempo a la palabra. El hombre que es de Dios sabe que lleva un ritmo de crecimiento espiritual. ¿Cómo pues vas a crecer si no lees la palabra? Y cuando tú vengan a ti preguntas importantes como la que Jesús hizo a los apóstoles, vas a decir, algunos dicen, algo otros dicen, algo otros dicen. Y si no está la convicción del Espíritu Santo en ti, no vas a tener la respuesta verdadera. Entonces Jesús dijo que sobre la expresión pronunciada por Pedro, que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso iba a estar edificada su iglesia. Así lo dijo Jesucristo. Sobre esa declaración que Pedro hizo, la iglesia iba a estar edificada. Pero ¿por qué creen que yo he leído muchas veces ese pasaje, pero nunca había predicado ese pasaje, sino algunas veces para decir entre Jesucristo, la roca, piedra angular, y Pedro, Noé, para dar una enseñanza allá afuera a la gente que no conoce aún el Evangelio? Sí lo había citado muchas veces, pero nunca me había tomado el tiempo de dar un sermón. Pero lo que a mí me llamó la atención y me prendió cuando pasé por ese versículo y me dijo, Eric, quédate acá. El Espíritu Santo fue el que me dijo, Eric, quédate acá en este versículo, piensa de nuevo y piensa en el momento que estás viviendo ahorita, porque Jesucristo dijo, ahí las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí fue donde yo me quedé, porque Jesucristo dijo que los poderes del infierno, los poderes del mal no iban a poder prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que me da mi alegría y esperanza, porque Jesucristo lo dijo allá y yo todavía lo creo aquí. Yo todavía lo creo aquí, Tony, que las puertas del infierno, que se representa, que significa los poderes del mal, no van a poder con la iglesia. No van a poder. ¿Qué coronavirus? ¿Qué crisis? ¿Qué esto? ¿Qué economía? ¿Qué no trabajo? ¿Qué lo otro? Jesucristo dijo que los poderes del mal no iban a poder con su iglesia. Así lo dijo en ese versículo y yo así lo creo. Yo así lo creo. Las promesas de mi Señor Jesús son eternas. Son eternas y ahí están. Jesús dijo, los poderes del mal no van a prevalecer contra ella. Y aquellos que forman esta congregación de hermanos llamada iglesia, aquellos verdaderos cristianos, créanme que no habrá poder humano que pueda convencerlos de lo contrario, porque han sido ustedes aprobados por el Espíritu Santo. Amén. La verdad que sí. Adorado sea mi Dios, alabado para siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué alegría saber que Jesucristo ha dejado a su iglesia asegurada para siempre. Que no tenemos nada que temer. Sí, la iglesia ha sufrido embate tras embate tras embate de Satanás y nos ha trillado una y otra vez, pero hasta aquí no ha podido vencerla, porque el hombre de la cruz del Calvario dijo que la iglesia no iba a poder ser vencida nunca por Satanás, porque Satanás está derrotado en la cruz. Ahí quedó derrotado, y un enemigo derrotado no puede ganar la victoria a la iglesia de mi Señor Jesucristo. No puede ganar la victoria. Así de que sea en esta casa, sea en este templo, sea en su casa, sea en su trabajo, sea en la calle, o sea donde usted ande, como buen cristiano de mi Señor Jesucristo, nunca va a poder ser doblegado. Y aun cuando venga el tiempo que se le pedirá que sacrifique sus dictados de conciencia conforme a la palabra de Dios para
para obedecer a un decreto de hombres, la iglesia de Dios no se doblegará ante tan grande decreto, porque estará llena y fuerte del Espíritu Santo. Amén. Déjeme que lea unas declaraciones acá, porque cuando uno está haciendo un tema, hay declaraciones que no debe de pasar por alto. Muchas veces las declaraciones no están totalmente memorizadas en su cabeza, pero dice, estas son declaraciones que si el Espíritu Santo las puso, hay que darlas, y a la hora del sermón hay que darlas. Y dice, sí, Jesús es la roca sobre la cual la iglesia de Dios está edificada, y nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, Jesucristo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Y dice así, parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá, mientras los pecadores, y miren que yo digo, el Espíritu Santo verdaderamente está trabajando y muchas veces coincide esto. Resulta que en la escuela sabática muchas veces se dicen cosas de lo que se va a decir en el sermón. Y yo dice, pero bueno, eso viene un poco en el sermón. Y Tony dijo, la iglesia está siendo zarandeada. Y yo traía una expresión acá de lo mismo, que la iglesia está siendo zarandeada. Dice, parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá. Mientras los pecadores en Sión, que es la iglesia, sean zarandeados, el tamo será separado del trigo para siempre. Y Tony estaba diciendo, y aquí en la escuela sabática, algunos no volverán, porque la iglesia está siendo zarandeada. ¿De dónde Tony está diciendo eso? Si yo traigo una cita que igual. Entonces digo, el Espíritu Santo es el que quiere que digamos eso. El Espíritu Santo es el que quiere que digamos eso. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, por débil e imperfecta que parezca la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Somos la niña bonita de Dios, somos el niño bonito de Dios, somos el tesoro más delicado que Dios tiene sobre esta tierra, dije al principio. Es el escenario de su gracia, la iglesia es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder. Dios revela su poder no al mundo, sino a la iglesia, para transformar los corazones de los hombres, dice. Qué bendición, dijo, cuando un hombre se arrepiente por la prédica de la palabra de un siervo de Dios. Hay alegría en el cielo porque el poder de Dios descendió en ese momento y tocó el corazón de aquel duro hombre, dura mujer, duros pensamientos de romper, pero el Espíritu Santo no encuentra nada imposible y penetra hasta lo más profundo y hace que el hombre pecador malo se arrepienta y llore delante de la presencia de Dios. Es entonces cuando hay alegría en el cielo, y la iglesia es el escenario de la manifestación del poder de Dios. Amén. Amén, Tony. La iglesia es el escenario de la manifestación del poder de Dios. La gente quiere ir al parque, quiere ir al mall, quiere ir a la playa, quiere ir a donde sea, pero allí no va a encontrar la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios se encuentra en aquella pequeña congregación de hermanos que están reunidos en Cristo Jesús. Amén. Créame, cuando he estado estudiando para teología de predicación, y me llamó mucho la atención cuando el teólogo allá dijo, para que un sermón sea bueno, dijo, me tiene que gustar primeramente a mí. Y me quedó pegado aquello y dije yo, si el sermón no me gusta a mí, no es bueno. Y quiero decirles que a mí mismo me está gustando el sermón. A mí me está gustando el sermón porque me da alegría. A mí este sermón me da alegría saber que Dios es Dios todopoderoso en medio de nosotros. Y que está para nuestro bien, que está para nuestro beneficio. La iglesia de Dios, dice, es el palacio de la vida santa. Estas palabras que estoy leyendo, la gran mayoría son del espíritu de profecía. Y creemos en el espíritu de profecía. Amén.
La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de variados dones, dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y bendicen con todo lo que aportan para el sustento, para la ayuda, para lo que sea de los demás. Hermanos, estamos viviendo días críticos, ¿no? A algunos les ha cambiado la vida para siempre. Ahorita, en este tiempo, a algunos les ha cambiado la vida para siempre. Óigame, a mí me dio coronavirus. A mi mamá también. A esa señora no se quería tomar los test, ni todas esas cosas amargas que le dan a uno. Pero finalmente las tuvo que tomar. A otros de mis hermanos también. O sea, no a todos nos da igual. Pero lo que respecta a mí, lo que yo les puedo decir es que yo sentía que traía una piedra aquí siempre. Nunca había sentido un peso y un dolor de cuerpo tan grande como eso. Y el olfato se fue para siempre, pareciera, porque no tenía sabor ni olor a nada. Así es de que a algunos los ha cambiado la vida para siempre. Otros, como en mi caso, perdimos el trabajo. Yo perdí el trabajo. Y yo sé que algunos de ustedes perdieron sus trabajos. Sí, trabajos en mi caso de 10 años, de estar ahí y de acostumbrarte. Y que después de 10 años salgas al otro lado y... O sea, a algunos les ha pasado eso. Ha habido crisis allá afuera. Algunos se enfermaron y no pudieron recuperarse. Murieron. La muerte ha llegado a muchas familias del mundo. Del mundo, porque la crisis del coronavirus es mundial. La muerte tocó a las familias de este mundo en diferentes partes. Algunos perdieron al papá y a la mamá. Eso yo lo he leído. Papá y mamá los perdieron. Algunos, yo leí que en Nueva York 6 hermanos murieron después de haber reunidos en una fiesta. 6 hermanos murieron, hermanas eran mujeres. Y digo yo, qué gran pérdida, qué gran dolor para los que se quedaron vivos. Algunos están odiando, pero recontraodiando al coronavirus por lo que ha hecho en sus vidas. Otros bien nos dio coronavirus y ya pasamos y el susto, hasta nos podemos reír ahorita. Y pensamos que a la casa ya no va a llegar porque ya llegó y no va a llegar 2 veces porque no es bien querido. Pensamos nosotros eso. Pero puede llegar, ¿verdad? Puede llegar. Entonces muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido sus seres queridos, el llanto ha invadido a muchos, muchos no pudieron sepultar a sus seres amados, aquellos con quienes la mujer, con quien convivió con su esposo durante 30 años, con quien tuvo aquellas pláticas interminables hasta las 3 de la mañana, con quien pasó tantos problemas y dificultades para sacar adelante a sus hijos, no pudo darles un correcto sepelio a su viejo, a su esposo, porque murió de coronavirus. ¡Qué dolor, qué tristeza para esa persona! ¿No le parece eso? Como dijo alguien que yo leí, mi padre no se merecía eso. Así dijo ese. Su padre era un poquito famoso y dijo, mi padre no se merecía eso, que no tuviera ni siquiera un sepelio digno. Mi padre no se merecía tal cosa, pero eso es lo que vivirán todos aquellos que no pudieron enterrar a sus seres queridos por el coronavirus. Nadie se merecía eso. Pero las cosas están pasando y han seguido, son más de millones los que se murieron ya, ¿verdad, Tony? Sobrepasado el 1 millón de personas que se murieron en todo el mundo. Eso significa mucho llanto, mucho dolor, muchas lágrimas derramadas. Hay dolor. A ver, todas estas personas que han padecido estos dolores, algunos han reprochado a Dios de una manera horrible, pero algunos se están acercando a Dios. Otros han encontrado no consuelo en el mundo, sino consuelo en Dios, acercándose a las iglesias y encontrando la paz que no han podido conciliar durante días en sus casas porque no pueden ni dormir. Han empezado a encontrar paz y consuelo en las iglesias al reunirse en las pequeñas congregaciones. Allí es donde ellos han empezado a encontrar paz. Hay dolor, el porvenir es incierto. Algunos, como en mi país, El Salvador, no tienen que comer, hermanos. Algunas familias en El Salvador no tienen que comer, hermanos. Para hoy, a mediodía, no hay que comer, Tony. Y no hay trabajo porque la cuarentena nos tiene prohibido salir.
Allá en nuestros países se sale hasta por el número del DUI, por el número del ID se sale. Si ven en la calle y no está el día que tú debes de salir, te meten preso o te meten 3 garrotazos el policía y te mandan de regreso para la casa. Y aunque tú le digas, vine por la leche de mi hija, vine por el pan de mis hijos, te meten tus 3 garrotazos y te mandan de regreso para la casa. Pero si es el día apropiado en el cual tu número está para que ese día puedas salir a la calle, el policía te deja salir legalmente. Si pasa eso, Tony, allá en nuestros países. La gente no tiene que comer, pero la gente ha perdido sus trabajos también y no tiene dinero ni sabe cómo y luego los medios de comunicación se encargan de meter pánico a la gente. Dicen, la economía nunca se va a arreglar. Para que y estoy hablando de mi país, para que El Salvador vuelva a estar igual que como estaba, pasarán 20 años. Imagínense qué palabras de consuelo la que la gente recibe. Para que la economía vuelva a estar como estaba, tienen que pasar 20 años, dicen los medios de comunicación. Porque quedó desastrosa, completamente tirada en el suelo la economía. Y entonces aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene que comer, ¿qué esperanza recibe? Algunos se acercan a la iglesia y pueden conseguir un poquito de comida de lo que la iglesia da, de lo que las iglesias regalan. Pero de ahí no pasa, y los zapatos y la ropa y todas esas cosas que envuelven la pasta de dientes y todas esas cosas, el jabón y todas esas cosas, el champú y todo aquello que la mujer usa para su belleza, todo eso se acabó. ¿Ah? Eso no viene en las bolsas de comida. En sus bolsitas que les regalan de comida, ahí no viene el lápiz de labio, ahí no viene la cremita de la cara, ahí no viene la pinta de la uña, ahí no vienen esas cosas. Usted no tiene más nada más que lo único que le dan, 3 papas, 2 arroces, 2 frijoles y ahí poquita harina. Eso es todo lo que la gente tiene. Y a muchos la vida les ha cambiado para siempre a causa de la crisis que hay. De verdad, hay mucho dolor en la tierra, mucho dolor. Y nosotros como iglesia no podemos venir a hacernos los sufridos y decir, ay, es que la iglesia está padeciendo y que estos sinvergüenzas gobernadores, los encargados de dirigir las leyes de nuestros países, de nuestras ciudades, nos están acorralando a nosotros como iglesia, porque hasta el día de hoy nos han dado permiso total para reunirnos, y empieza a haber mucho lamento de parte de todas las iglesias, y no solamente adventistas, sino de las no adventistas, y algunas iglesias hasta demandando a sus gobernadores, a sus alcaldes, demandando a la gente para que puedan abrir la iglesia, como haciéndoselos muy sufridos, cuando en realidad hay otra gente que está padeciendo y sufriendo de una manera que nosotros no tenemos idea. Hay mucha gente sufriendo que nosotros no tenemos idea. El otro día presenté un sermón en Rafo y ese sermón decía así: muchos pelean porque las iglesias no están abiertas, pero ¿no te has dado cuenta que tu corazón está cerrado y que Jesucristo está a las puertas tocando y que tú no lo dejas entrar? ¿Quién de los gobernadores o leyes de esta tierra te prohíbe que abras el corazón a mi Señor Jesucristo? Nadie más. Sin embargo, tú has decidido cerrárselo. A ver, ¿por qué le cierras el corazón a Jesucristo? ¿Por qué quieres que el templo esté abierto y el corazón está cerrado para Jesús? ¿Qué sentido y qué caso tiene? Eso era el sermón de allá, pero hoy es el sermón de acá. Hoy es otra cosa. Ven, dése cuenta, piense en lo que ahora el sermón dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Los poderes del mal no prevalecerán contra esta iglesia. El que es cristiano, cristiano se quedará. En el versículo de la Biblia dice: el que es justo, justo es. Y el que es injusto, injusto será. Pero el que verdaderamente es cristiano y se agarra de la fe en Jesucristo permanecerá. Porque no es esta la verdadera crisis para la iglesia. Mas sin embargo, esto sirve para que muchos sean tamizados y salgan de la iglesia, porque verdaderamente no habían sido cimentados en la roca verdadera que es mi Señor Jesucristo. Ya casi termino, ese reloj va muy rápido. Hermanos, la crisis que como pueblo esperamos no es un terremoto, no es un huracán, no es una pandemia, no es esto, no es aquello. Nosotros, los adventistas del séptimo día, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, creemos que en los últimos días, momentos antes que Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos, habrá una crisis como nunca ha habido en esta tierra. Y esa crisis nos envolverá a nosotros, porque unidos todos los poderes de la tierra atacarán
a los mandamientos de Dios, para que la iglesia no honre a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces se cumplirán las palabras que se encuentran en Apocalipsis, que ninguno podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia. Eso sí es crisis, Michelle. Eso sí es cosa seria. Ahí sí agárrate, Tony. Ahí sí agárrate. Coronavirus es un payaso, una cosita nada. Cualquier peste, cualquier tormenta, cualquier enfermedad sigue siendo cosita nada. Pero cuando los poderes de la tierra, unidos al poder religioso apóstata, decreten leyes para que tú no puedas adorar a Dios conforme a los dictados de tu conciencia, entonces sí, la iglesia entró en una crisis total y quedarán firmes y sólidos solamente los que hayan sido fundados en Jesucristo. Porque Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre que yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador, sobre esto mi iglesia estará edificada, y cualquiera que sea parte de esta iglesia, los poderes del mal no lo van a poder sacudir, pues esos poderes del mal que se acelerarán, que trabajarán incansablemente para que la iglesia de Dios apóstete, no podrán hacer que nosotros hagamos lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Porque como iglesia estamos acostumbrados a decir: así dijo Jehová, así dice Jehová. Es menester obedecer a Dios, dijo el apóstol, antes que a los hombres. Y esas son las respuestas de nosotros. Será menester obedecer a Dios antes que los hombres. Miren, la crisis a la que llegará el mundo por medio de estas uniones políticas y religiosas será tan terrible, porque aquí en este mundo hay una iglesia que se llama iglesia apóstata. ¿Y por qué se llama apóstata la iglesia? Hay una iglesia, hay una congregación mundial de hermanos de diferentes nombres que la Biblia le llama iglesia apóstata. ¿Por qué se llama apóstata? Porque una vez conocieron la verdad y nacieron en la verdad, se apartaron de los principios del evangelio, de los principios puros del evangelio. Y ahora las iglesias parecen más empresas dedicadas a ganar dinero que a repartir el evangelio de Dios. Así es de que estas iglesias apóstatas, unidos a los poderes de la tierra, decretarán leyes para que todos obedezcan esas leyes. Así dice el Apocalipsis. Así lo dice Apocalipsis 13, y estoy pensando en Apocalipsis 13, capítulo 14, capítulo 15 y versículo 16. Entonces, cuando todos, pequeños, ricos, pobres, libres, siervos, niños, esclavos, se les prohíba comprar y vender, sino el que tenga la marca de la bestia, es cuando verdaderamente estaremos en una verdadera crisis. Entonces sí, Ricardo, vamos a tener que huir. Entonces sí no habrá manera. Si queremos seguir obedeciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tendremos que huir. La iglesia adorará a Dios en pequeñas congregaciones, en pequeños grupos, allá, retirados, aislados, donde no los puedan ver. Entonces sí, estaremos en grandes aprietos. Ahorita no estamos en aprietos. Ahorita la pandemia afectó a todos, a paganos y a no paganos. ¿Sí o no? A pecadores y a no pecadores afectó la pandemia. No hizo sección de nadie. Nos afectó a todos, a todas las religiones, a los hindúes, a los musulmanes, a los... Muchas iglesias hay, ¿verdad? Pero nos afectó a todos. El coronavirus no hizo sección de iglesias. A todititos y en el mundo entero. No hizo sección de naciones tampoco. A todos nos afectó. Pero cuando la crisis venga y afecte específicamente solo a aquellos que quieren adorar a Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces sí habrá una crisis. Todo cristiano verdadero está edificado sobre la piedra angular que es Jesucristo, y es un verdadero testimonio y reprensión para este mundo lleno de pecado. ¿Se recuerda? Estos apóstoles llenos del Espíritu Santo eran valientes, hermanos. Si usted lee los primeros capítulos de Hechos, ya empezó a leer más, porque puras buenas historias verídicas,
verdaderas que sí pasaron en este mundo. Y yo hoy voy a leer con ustedes Hechos capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el 12. Porque ahí veo yo la valentía de un hombre que en un momento, encontrándose en oposición a adorar a Dios, se plantó con la verdad en las manos y la declaró públicamente delante de todos. Así su vida fuera quitada en ese momento, la declaró públicamente lo dijo. Y ese mismo protagonista fue Pedro. Pedro fue el mismo protagonista de eso. Yo leo Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12. Miren la valentía de Pedro acá. Miren la valentía de este hombre. Valentía que probablemente ahorita todavía no tengamos. Pero que este hombre ya la tenía. Leo así. Entonces Pedro, otra vez, miren cómo el Espíritu Santo es protagonista en la iglesia primitiva. Yo me he hecho la pregunta muchas veces, necesitamos también que el Espíritu Santo sea protagonista en nuestras iglesias, en nuestras reuniones. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos. Ahí estaban los meros tipos, la iglesia y el Estado estaban reunidas, Tony. Gobernantes y ancianos estaban ahí. Es el momento de decirles algo que de verdad les duela. Porque saben, Pedro les tiraba la cabeza. Y el soldado se apartó y le alcanzó a tumbar solo la oreja. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Porque aquí hay que decir una verdad clara y precisa a los gobernantes y ancianos. Ahorita les digo lo que de verdad se debe de hacer. Gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Pues sanaron a uno que estaba paralítico frente a la puerta del templo. Y dijo el apóstol Pedro en el versículo 10: sea conocido a todos ustedes, gobernadores, a todo el pueblo de Israel, a todos ustedes, ancianos, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Así no crean en la resurrección. Les estoy diciendo, por Jesús este hombre está de pie, sano en su presencia. Y hablando de Jesucristo, aquel que habían desechado y crucificado, les dijo: Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, los que supuestamente tienen la verdad. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y dijo algo sorprendente el apóstol: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toma palabra de Dios a los gobernadores y ancianos. Aquí está la verdad de Dios. Podían quitarle la vida allí mismo, pero lo declaró. Pero no le quitaron la vida al siervo de Dios, hermanos. El siervo de Dios continuó predicando. De buena gana lo hubieran descuartizado, pero Dios no permitió que lo hicieran. Pero llegará el momento en que nosotros tenemos que decir la verdad. Cuando nuestros principios de adoración sean sacrificados, tenemos que decir la verdad. Así sean gobernadores, así sean jefes de iglesias, pastores de renombre, tenemos que decir la verdad. Hermanos, la verdad de que nos esperan tiempos difíciles, tiempos críticos. En el sermón que preparé para terminar el sermón, quiero que todos pensemos en Jesucristo. La cita del Espíritu de Profecía dice que Jesucristo es el único fundamento estable. Así de que mi vida, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis tíos, mi madre, todo lo que amamos tanto, debemos de estar fundados en Jesucristo. Si nuestra fe, si nuestra religión no está fundada en Jesús, si tu religión es puro formalismo, va a ser arrollada por la tormenta. Cualquier crisis la desbaratará. Pero si tu fe, si tu religión está fundada en Jesús, que es el único fundamento, tu vida hoy, actual, y tu vida futura estará asegurada.
Muchos están preocupados por asegurar su casa, porque puede venir una tormenta grande y le tumbe todo el techo. Todos aseguramos nuestros carros. Muchos aseguran a todas cosas que consideren de valor, muchos las han asegurado. Todos tienen joyas y todas esas cosas las tienen aseguradas porque si un día se las roban. Los deportistas aseguran esta pierna derecha si son derechos, o aseguran esta pierna izquierda y son izquierdas, o el brazo, o la mano. El que trabaja con los ojos asegura sus ojos. Es cierto lo que les estoy diciendo, ¿eh? Todos aseguran todo, pero esas cosas terminarán y pasarán. Pero si nosotros somos fundados en Cristo como el único Salvador, como aquel que dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Si nosotros estamos cimentados en Cristo, nosotros estamos asegurados para vida eterna. Amén. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Alabado sea Dios. Feliz sábado a todos. Gloria a Dios.